Serían 4 las grandes empresas, digo, grandes empresas entre comillas, siempre y cuando estemos hablando de más de 100 operarios. En ese sentido se calcularía, por ejemplo, no hay datos tampoco fehacientes. Yo he manejado, tengo distintos datos, es difícil, claro, porque aquí estamos hablando de trabajadores a domicilio, que es un elemento que es difícil medirlo, pero más o menos estaríamos hablando a la altura de 1908, se calcularía que habría 2.400 armeros, personas trabajando en la industria armera, de los cuales 800 serían trabajadores a domicilio, es decir, que estaban trabajando a domicilio, elaborando una parte del producto. Como veis, los datos son de 1915, lo que sean las 4 grandes fábricas que había en ese momento, sería la fábrica de Orbea y compañía. Ahí tenéis la foto, es una foto, no sé exactamente de qué año, la he pirateado de los datos que están en el ayuntamiento y en centros del ayuntamiento. Es una foto también que recoge los trabajadores de Orbea, que es la gran fábrica que es Orbea y compañía, que son 447 operarios. Gárate, Arito y compañía, repito, son todas industrias dedicadas a la fabricación de armas, con 304 operarios. Trocol, Aranzal y compañía con 143, y por último Arizmendi y Goenaga con 126. El resto de establecimientos hay, yo esto lo sacaba efectivamente de una estadística industrial que hace en 1915 bastante detallada, en la cual aparece el número de talleres que hay, los propietarios y los trabajadores que hay en cada taller, que repito, es una estadística bastante interesante. Pero como digo, el resto de establecimientos que recogía esta estadística tenían menos de 100 trabajadores. Por lo tanto, lo que quiero decir es que había una fuerte pervivencia, y sobre esto girará lo que voy a exponer a continuación, una fuerte pervivencia del sistema artesanal, del sistema originariamente llamado por parte de Uribe Etxebarria el sistema gremial, que se adecua, digamos, a lo que es las nuevas realidades económicas, lo que es el sistema capitalista. En definitiva, podríamos traducirlo de manera, yo creo que más adecuada, la fuerte presencia del trabajador cualificado en una sociedad bastante inclusional. Es decir, que en ese sentido estaríamos hablando de Eibar y vamos a ver algunos datos demográficos de efectivamente esa cohesión, eso que decíamos de cómo va a haber una transformación importante de lo que va a ser la sociedad barresa, pero sin que haya una ruptura, lo cual efectivamente pues provocará que esa toma de conciencia social tenga unas ciertas características. Cogí aquí también una frase, un texto, en este caso en una revista que se publicó hace varios años, es un texto de 1907 de la revista Euskal Herria. Estos son dos escopeteros ibarreses, seguramente por ahí sabrán quiénes son. Bien, dice este texto: las fábricas de armas de Eibar pertenecen a diferentes categorías. Las unas son pequeños entresuelos, las otras pertenecen a una categoría mayor y cuentan con 20 o 30 obreros, y luego los grandes talleres con varios pisos, como la fábrica Orbea y compañía, donde en un solo taller de revólveres trabajan 250 hombres de aprendices. Es decir, en definitiva, estamos hablando de una industria armera que tiene, sí, digamos, algunos pequeños centros que pueden aglutinar a más de 100 trabajadores, hemos dicho 4, un sinfín de pequeños talleres y un número muy elevado de gente que trabaja en su domicilio una parte del año. Por lo tanto, es decir, esta sería la situación que efectivamente, va a significar un incremento. ¿Me puedo levantar? Digo, por el tema. Que va a significar un incremento significativo de la producción de armas. Aquí están, estos son los datos entre los años 1891 al 95 hasta 1926-30. Son datos recogidos quinquenalmente, es decir, por ejemplo, en algún año se pasa la producción. Aquí están recogidos los datos de revólveres, pistolas y escopetas, todo ello sumado. Algún año se producen más de 600.000 armas. Lo que pasa es que, repito, aquí son datos cogidos quinquenalmente. Y sobre todo lo que me interesa es reflejar ese incremento sustantivo en la producción armera de aquellos años. Nos situamos en principio de los años 92-95, pues con una producción por debajo de las 200.000 armas, va subiendo, tiene el pico efectivamente por los años 1915 y empieza la crisis con la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial, crisis que no se va a poder superar y que efectivamente va a significar una reconversión de lo que va a ser la industria armera hacia otros sectores distintos industriales. Comentaremos el caso de Alfa después. En fin, en sentido del texto que hablaba antes, Uribe Etxebarria dice: hay que intentar combinar. Todavía en el año 28 producían armas, pero ya estaban produciendo máquinas ricos, y dice, a ver qué podemos hacer. Aquí no se ve crecimiento acompasado, la fundamental, aquí no se ve. Llama eso, decir los alumnos, no pongan nunca con el fondo rojo y una memoria horrible. Aquí pone población de Eibar, población de
Bien, son distintos años, distintos años en los cuales, bueno, estamos en la idea. Hay un crecimiento, hay un desarrollo industrial, lógicamente ese desarrollo industrial se traslada, se plasma en un crecimiento también de carácter demográfico, en un incremento de la población. Crecimiento importante, vemos aquí 3.185 al 1960, 4.133, 5.103 y pasamos ya a 6.000, a 10.000 y a 11.000 en 1920. Por lo tanto es un crecimiento significativo, pero no es un crecimiento desmesurado. Luego veremos algunos gráficos con alguna comparación con algunas otras, en este caso, ciudades de las zonas mineras, las cuales efectivamente van a tener crecimientos quizá numéricamente en número no tan fuertes, pero sin embargo desde el punto de vista porcentual mucho más elevados. Por otro lado, lo que me interesa es fijarme, dentro de ese crecimiento estamos diciendo, hay una continuidad en el tipo de sociedad que está bien. Y esto se reflejaría, digamos, en el origen de los habitantes. Bueno, perdonadme, aquí tendría que poner Eibar 1903, no pone, perdón, aquí San Salvador del Valle 1910. No son cifras, no son años similares, sino son datos que en su momento saqué. ¿Por qué cojo Eibar, San Salvador? Bueno, van a ser dos poblaciones con incrementos poblacionales significativos, una, en el caso de Eibar, vinculado a la industria armera, San Salvador del Valle como municipio que acoge al desarrollo minero. En Eibar y del sector industrial, perdón, San Salvador del Valle, sector minero, que efectivamente acoge población. Bueno, pues como vemos, el origen de los habitantes es radicalmente distinto. En el año 1903 estamos hablando de que la población que hay en ese año, 62% son originarios de Eibar, 20% originarios de Guipúzcoa, pues podían ser de caseríos de alrededor, de otros municipios que efectivamente vienen ya a residir definitivamente a Eibar. Lo mismo cabe decir para el caso de Vizcaya también, es decir, efectivamente gente de Ermua que viene ya a residir, o los lugares algo más lejanos que vienen a residir ya definitivamente a Eibar. Resto País Vasco es 1,8 solamente, resto de España solamente 4%. Es decir, efectivamente el conglomerado demográfico dentro de ese incremento que se ha producido en Eibar, sin embargo, básicamente es un origen eibarrés fundamentalmente, o en todo caso del resto de la provincia. Sin embargo, si comparamos, ya digo, son unos años después, San Salvador del Valle, repito, núcleo de la zona minera, efectivamente vemos que la situación es muy distinta. San Salvador, gente de San Salvador sobre el 20%, de Vizcaya el 14-15%, resto País Vasco 9,8%, resto España 54,07%. Con esto no quiero decir que mal, es que en alguna ocasión me han dicho, ¿por qué te metes con los inmigrantes? Nada más lejos, evidentemente, de mi intención. Es reflejar hasta qué punto estamos hablando de una sociedad que dentro de ese crecimiento se mantiene más o menos cohesionada, frente a otro contexto en el cual ese crecimiento significa la emergencia, la aparición de una sociedad radicalmente distinta. En ese sentido, es por lo que estoy utilizando estas dos referencias. Voy a ver también otras referencias con algunos gráficos de la población, que de alguna manera expresan esta idea. Aquí va a haber un socialismo, y aquí va a haber también socialismo, pero va a haber un socialismo con otras características, que es el socialismo que va a haber en las minas. En este sentido, para que veamos también lo que estoy comentando, población municipio, bueno, este no es un dato, no es un gráfico muy expresivo, por aquí está recogido el caso, bueno, Eibar es, claro, numéricamente la que tiene más población, más que Abanto y Ciérvana. Bueno, los colores aquí, maldita sea, de San Salvador no se reflejan, es el color, San Salvador es el color amarillo, bueno, amarillo también, yo decía amarillo, San Salvador es el de abajo del todo, y este es el de Santurce, que también acoge el segundo. Bien, pero bueno, como digo, afortunadamente este gráfico no es muy ilustrativo, es más ilustrativo este es un gráfico referido a incrementos porcentuales, tomando como una referencia 1867, tomamos la referencia de 10, y aquí vemos en el sentido los crecimientos en porcentaje que se están produciendo. En el caso más significativo es el de San Salvador, es decir, que es el que tiene la franja por arriba, es el que tiene un crecimiento más espectacular. Luego le va a seguir Santurce, que ocupa el segundo lugar. En tercer lugar va a estar Abanto y Ciérvana, y en último lugar va a quedar, desde el punto de vista del incremento, del porcentaje de incremento poblacional, va a estar Eibar, que en ese sentido es, utilizo estos elementos, la posibilidad tengo que tener en cuenta que algunos colores no se ven, para reflejar, digamos, esta situación que estamos comentando.
Bien, entramos ya directamente, después de explicar lo que entiendo que es un elemento fundamental, que es el contexto del cual estamos hablando, la conciencia social. Bien, por la conciencia social, bajo mi punto de vista, desde mi perspectiva, y en ese sentido también vengo a recoger lo que dice Toribio Echeverría, surge, digamos, como una consecuencia del choque de dos modelos diferentes. Y el caso Ibarretxe ciertamente no va a ser un caso en el sentido único. Es un caso muy parecido a lo que se da en otros países europeos. Es decir, casos que se dan de situaciones de toma de conciencia de los trabajadores. Esto que vamos a comentar aquí, es decir, este choque que va a haber entre lo que llamaríamos una cultura artesanal, una cultura que deriva de lo que era originariamente los gremios, y lo que va a ser la cultura capitalista, esa confrontación es lo que va a ocasionar básicamente esa toma de conciencia. Y en ese sentido, repito, es en esos parámetros donde hay que situar, digamos, la aparición de esa conciencia social en Eibar, pero insisto también que es un fenómeno europeo, es el choque entre esa cultura tradicional, esa cultura artesanal, y lo que era el sistema capitalista. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el sistema capitalista, y aquí va a haber gente que en Eibar mismo, o sea, la fábrica es Hermanos Quintana, y por eso tiene el conflicto, pero también Orbea, también los Orbea, de alguna forma lo que tratan es de, o van a buscar implantar un sistema capitalista en el sentido literal del término. Un sistema libre, un sistema en el cual se fomente abiertamente la competencia, es decir, la pugna económica entre unos y otros, que no haya limitaciones, que no haya ningún tipo de control por parte de los trabajadores, que sea el capitalista, es decir, el dueño de la empresa, el que determine, bueno, pues esto tiene que producirse así, que no haya ningún tipo de cortapisa a lo que puede ser su poder. En definitiva, la aplicación de la filosofía en aquel momento imperante en Europa, que es el liberalismo, es decir, la idea de que el capitalista tiene que intervenir sin ningún tipo de cortapisas, no tiene que haber ningún tipo de restricción y regulación a la hora de determinar, de configurar cómo tienen que ser, digamos, los planteamientos de tipo económico. Y este sentido es lo que se va a una parte a plantear también aquí en Eibar, y frente a eso lo que va a haber es la tradición artesanal, es decir, la tradición de que efectivamente venía ya de la época de los gremios, y la van a asumir los artesanos, y la van a asumir, digamos, las primeras sociedades obreras que se van a constituir en Eibar, la idea de efectivamente seguir manteniendo un cierto control del producto. Es decir, la idea de que el producto también es nuestro, de que nosotros también elaboramos el producto, y que como estamos elaborando el producto, tenemos que tener también una intervención en ese producto. Tenemos que establecer también algún tipo de control sobre ese producto. ¿Cuál es la situación que beneficia a Eibar para que esto pueda de alguna forma realizarse? Y hay además en sentido avances importantes, que estamos hablando de un trabajador cualificado, un trabajador que efectivamente puede ejercitar una presión. No estamos hablando del peor, que si le despido no pasa nada. Estamos hablando de un trabajador cualificado en el cual su mano de obra es una mano de obra, bueno, que no se puede despedir, que no le puedo sustituir por un señor que le trae de otro sitio, porque efectivamente esta persona sabe cómo tiene que hacer esa parte del producto, esa parte del revólver, de la escopeta, y a uno que tenga de fuera no va a tener ni idea. Por lo tanto, eso le da esa capacidad de presión. En relación a lo que estamos diciendo, la primera gran huelga que va a haber en Eibar no es la primera huelga que hay en Guipúzcoa, no, en fin, está bien halagar a los eibarreses, pero tampoco hay que excederse. No es la primera huelga que hay en Guipúzcoa, evidentemente ha habido otras, pero sí va a ser una huelga que efectivamente marca el devenir, digamos, de la situación social en Eibar. La primera gran huelga es la de 1897 en la fábrica de los Quintana. De hecho, los Quintana son, en principio, los comerciantes que llevaban la importación y exportación, son darceñegas, son vizcaínos, y montan una fábrica en Eibar, pero montan una fábrica en Eibar según los cánones capitalistas habituales. Es decir, que más o menos aplicaban los Orbea,